2023. Las características del curso. El curso correspondiente al periodo vacacional, marzo-mayo 2023, tendrá como una carga horaria de 15 horas semanales para el paralelo, por paralelo, en modalidad 100% en línea. Esta modalidad de 100% en línea, adicionalmente se trabajará con sesiones de videoconferencias mediante Zoom o Teams. En nuestro caso vamos a trabajar con Microsoft Teams. La razón por la que he escogido Microsoft Teams es muy sencilla. Microsoft Teams está vinculado al correo institucional, es decir, nos brinda la facilidad de acceder a través de la cuenta de nuestro correo institucional. No es necesario enviar directamente al correo, únicamente programando por Microsoft Teams la videoconferencia, inmediatamente se notifica, claro, al correo institucional, entonces tienen el acceso a través del correo. Puesto que si son miembros del grupo, no necesitan permisos para acceder. Y aquí hay una acotación. El examen final escrito será de forma presencial. El examen final escrito será de forma presencial. Los exámenes finales son oral y escrito. El oral es por videoconferencia, el escrito es presencial. Más adelante hablaremos de las pruebas de unidad que serán en línea por esta ocasión. El nivel tendrá una carga horaria de 70 horas y ejecutadas 100% de forma virtual. Espero que me estén todos prestando atención. Son 70 horas ejecutadas de forma virtual en 24 días de clases. Cada sesión tiene 3 horas contabilizadas. Una vez culminado el programa, se dispone a la aplicación de la evaluación final escrita presencial y la evaluación final oral en línea. Las herramientas que utilizaremos son la plataforma Cambridge. En este caso no es Cambridge One. Este es para los niveles A1.1 y A1.2. Vamos a utilizar nosotros la plataforma Cambridge Touchstone Second Edition. Esa es la que corresponde a este nivel. Para los niveles A2.1 y A2.2. La plataforma Moodle de la Universidad Central del Ecuador. Adicionalmente tenemos la plataforma de Moodle. Y adicionalmente utilizaremos Microsoft Teams. Google Teams y Cambridge. El desarrollo de las clases virtuales irá en concordancia con el cronograma de actividades de acuerdo al calendario académico establecido para cada periodo. El curso vacacional de lunes a viernes es obligatorio 5 sesiones virtuales por semana con una duración de 3 horas por cada paralelo. Bueno, eso es en teoría, porque habrá espacio para hacer ejercicios en las plataformas, es decir, las evaluaciones, y asimismo tomar lecciones sincrónicas durante la videoconferencia. Es decir, durante las videoconferencias habrá espacio para que cada uno de este grupo participe, tomando en cuenta el tema que se está explicando. Si es gramática, vocabulario o pronunciación, será, digamos, de esa manera a través de la videoconferencia. Por eso es necesario estar pendientes con el micrófono funcionando y, prestando atención a cada explicación. Estas sesiones serán grabadas en una carpeta compartida de OneDrive y su link será enviado
a los correos de los estudiantes, los facilitadores de cada idioma y el coordinador de nivel para que conste como evidencia de las actividades realizadas. Bueno, en el caso de Microsoft Teams tenemos la ventaja de tener esta carpeta en donde dice Files. En esta carpeta de Files, dentro de ella hay, bueno, se va a generar, después que se grabe esta videoconferencia, se va a grabar en otra carpeta, subcarpeta que tiene el título de Recordings. Después de esta videoconferencia, aparecerá otro folder que dice Recordings, y en Recordings ustedes van a encontrar esta grabación. Las sesiones virtuales serán la evidencia de su trabajo virtual con los estudiantes. Es por eso de grabar todos los encuentros virtuales y estará como evidencia colgado en la nube. Trabajo en la plataforma de Cambridge. Los estudiantes deben realizar las secciones de course, workbook y tests. Voy a explicar en qué consiste course, workbooks y tests, ¿verdad? Tengo aquí la plataforma de Cambridge. La plataforma de Cambridge, no access. ¿Qué rayos? What's going on here? Well, menos. Muy bien. Estos son cursos que ya he dictado en las plataformas, en la plataforma de Cambridge. Escogiendo cualquier curso para mostrar la interfaz, vemos que tenemos una pila de pestañas principales. Dentro de cada pestaña, cada apartado, hay otras opciones como curso, libro de trabajo, juegos, revisiones, actividades de video y evaluaciones. Los parámetros que se va a tomar en cuenta para este nivel son course, workbook y tests. Las actividades de games, reviews, video, activities son opcionales. Es decir, podrán ser tomadas como práctica, pero no serán calificadas. Es decir, no será por orden del docente, será elección del estudiante. Si el estudiante dispone de tiempo para realizar estas otras actividades, pues sin inconvenientes las pueden hacer. Tenemos course, tenemos workbook y tests. Únicamente esas. Únicamente estas actividades hay que hacer. Si tienen tiempo, pueden optar por hacer games, reviews, video activities, que de alguna forma representa algún beneficio para su aprendizaje. Course, workbook y tests, para efectos de descarga de notas de la plataforma Cambridge, se considera la actividad de course un 40%, workbook 40% y tests 20%. Es importante indicar que no deben ser las actividades de writing y chat.
tanto en course como en work. No writing, no chat. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que eso se hará de forma sincrónica en las videoconferencias. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar de forma oral y de forma escrita durante las mismas. Es decir, a manera de producción podemos tener un tema gramatical. Por ejemplo, el presente simple. Como revisión, pero yo sí que lo han estudiado anteriormente. Presente simple. Correct the following structure. For example, entonces el estudiante tiene que decir al docente, bueno, en este caso tengo una tercera persona del singular, por lo cual el auxiliar no está bien. Of course, you have to say that in English. Yeah, we have third person singular, that's why it's incorrect. No, the auxiliary does not correspond to the third person singular. In other words, you must write does to create this structure. Does your cousin play basketball? So then I mark it correct if the student, of course, gives me the right answer. If the student does not give the right answer, of course, he or she will not have good participation on that day. Okay. Other example. Yeah. Write a question for the following answers. So I have a question here. And I have the answer here. Mm-hmm. The students has to come up with the correct question to complete this dialogue, of course. So what's the question? El estudiante, en este caso, tiene que darme la pregunta para la respuesta que está señalada. El estudiante tiene que decirme, what time do you wake up? Si el estudiante me dice esa pregunta, pues su participación está correcta. Other example. So what's the question? The question is, what time does your father leave? My father leaves at night, yeah, or 9 a.m., for example. Si el estudiante me responde de una forma correcta, pues tiene una participación correcta. Estas participaciones influyen en mi decisión final si el estudiante ha progresado durante el curso o no ha progresado. Bueno, de hecho, este tema del presente simple ya ustedes lo estudiaron
en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3. Ahora simplemente vamos a repasar. No voy a, bueno, con todo de dar una explicación para refrescar la información, pero no voy a profundizar mucho, no voy a pasar mucho tiempo con este tema. Únicamente para ver cómo está el conocimiento. Cuando ustedes tienen un ejercicio de estos, no les voy a dar mucho tiempo porque son bastantes estudiantes y todos tienen que participar durante la clase. Entonces, si alguien no contesta bien, sigo con la siguiente persona. Y así. Estas son actividades en las que vamos a practicar, como pueden ver, escritura y también speaking. ¿En qué forma? Pues yo puedo pedir al estudiante que me conteste esta pregunta con información personal. Una vez que el estudiante me responde, me realice el ejercicio correctamente, luego yo le puedo preguntar, what time you wake up? Y el estudiante tiene que decirme con información personalizada. ¿Okay? Por esa razón, en las plataformas de Moodle y Cambridge, no vamos a enfocar el tema de speaking y writing porque lo vamos a hacer durante las videoconferencias. Y es obvio que las personas, los estudiantes que atiendan las videoconferencias, que asistan a las videoconferencias, van a aprender. Quienes no asistan, pues simplemente no van a aprender. Ya es importante indicar que no deben realizar las actividades de writing y chat, tanto en course como en workbook. Games y reviews serán actividades opcionales sin calificación. No habrá calificación si hacen estas actividades. La única ventaja será la práctica. Trabajo en la plataforma Moodle. Realizar las actividades cargadas en Moodle, de manera opcional. A ver, no dice de manera opcional. A ver, esto está mal redactado. Esto me lo enviaron de dirección. No es opcional, es obligatoria. Pues para eso se habilita, ¿no? Para hacer las actividades y la aplicación de pruebas de unidad de manera obligatoria. Ok, bueno. Realizar todas las actividades cargadas en Moodle de manera obligatoria y aplicación de pruebas de unidad de manera obligatoria a sí mismo. En la plataforma de Moodle, la plataforma Moodle tenemos, que les voy a mostrar una parte que está acá. Tengo este curso que aún, bueno, tengo que resetear para poder utilizar. Hay actividades sincrónicas. Cuando es sincrónica dice synchronous. Tiene la especificación que dice sincrónica. Bueno, en este momento hay unas que están ocultas. Hay unas que están ocultas y los estudiantes no deben realizar porque están ocultas. Hay otras que están abiertas. Esas sí tienen que realizar porque están abiertas. Las actividades en la plataforma Moodle tienen que ser realizadas. Todas las que estén habilitadas. Ya. Realizar todas las actividades que estén habilitadas en Moodle. Resulta que hay estudiantes que al final del nivel me piden, por favor, así con unas manos, se ponen en el chat, unas manos de como que me están rogando, extiéndame el tiempo que no he hecho, me he olvidado, pensé que no era de hacer. Bueno, por eso es importante revisar esta grabación
Por eso es importante prestar atención a las indicaciones, porque al final yo no extiendo el tiempo que marca el calendario, el plazo, el deadline que señala. Ese es el que se considera. Yo no puedo extender el tiempo, ya que hay muchas actividades que realizar como docente. Entonces, necesito yo descargar las notas a tiempo. Si yo extiendo el plazo para que quienes se olvidaron de hacer al principio lo hagan al final, pues simplemente no les podré entregar las notas a tiempo y posiblemente se me pasen los días y no podré realizar los promedios. Entonces, tienen que realizar todas las actividades que estén habilitadas en Moodle a tiempo. ¿Ok? A tiempo. Obviamente, las actividades que estén en Moodle, como las que ven aquí, las que dice de forma sincrónica, Reading Unit 1, síncronas, estas actividades las van a hacer en el momento de clase. Bueno, puedo que les dé espacio para hacer todo, de hecho, porque únicamente estaba dando espacio para las actividades sincrónicas y las otras actividades los estudiantes dijeron, es que pensé que no era de hacer. Nadie dijo que era de hacer. Bueno, yo al inicio digo que hay que hacer todo lo que esté habilitado. Entonces, todo lo que esté habilitado hay que hacer. Entonces, no extenderé el plazo al final. Respecto a la evaluación, la calificación para la aprobación del nivel, la calificación mínima para aprobar el nivel es 14 sobre 20. 14 sobre 20. Ese es el mínimo, que relativamente es bajo, no es una nota alta. Alta es como en la Universidad Católica, bueno, tampoco alta, pero yo recuerdo el promedio ahí era 16 sobre 20 para pasar. Y ahí no se consideraba si tenía 15.5 pasaba. Igual si tenía 15.5, pues simplemente el estudiante tenía que repetir el nivel. Así es en la Universidad Católica. Bueno, trabajé por casi 10 años ahí, entonces me acuerdo que el promedio mínimo era 16 sobre 20. Respecto a la Universidad Central, bueno, en realidad no entiendo por qué las autoridades se manejan de esta manera, pero voy a respetar esa decisión. Es 14 sobre 20 para pasar. Asimismo, se nos ha dado la libertad como docentes de elegir si el estudiante tiene 13.4, ¿verdad? 13.4 técnicamente debería repetir el nivel. Sin embargo, se nos ha dado la libertad de escoger si el estudiante ha participado en las videoconferencias, es decir, si el estudiante en las videoconferencias registra una buena participación, es decir, se demuestra que domina la gramática, que no se ha olvidado, que la utiliza correctamente, posiblemente si en el examen final oral el estudiante se pone un poco nervioso o nerviosa, pues llega hasta 13.4. Yo le puedo redondear a 13.5, que esto se puede considerar como un 14. Siempre y cuando el estudiante tenga alguna participación correcta. Bueno, un buen número, no solamente una, sino un buen número. Entonces, necesito que participen en clases y, bueno, no aspiren a tener el mínimo para al final decir, necesito que me ayude. Ha habido estudiantes, un estudiante que tenía 10 punto algo, 12.7 y así. Bueno, no puedo hacer nada en estos casos. Tienen que tener 13.4 para poder, si es que han tenido actividad correcta en las videoconferencias, para poder considerar. De otra forma no se podrá. Y bueno, eviten por favor al final del nivel, si es que no aprueban, pedir que ayude, porque yo no ayudo, quienes ayudan son ustedes, a sí mismos. Obviamente no soy irracional en términos de no escuchar al estudiante, pero sí al final sí les explico que la participación no ha sido correcta.
se evidencia que en el examen oral, principalmente en el examen oral, que no ha prestado atención a la clase. El trabajo de la plataforma de Cambridge tiene un valor de 4 puntos. Tengo un cuadro de notas, precisamente el que está aquí. Ya, tengo la plataforma de Cambridge, tengo las notas de las habilidades, que es parte de lo que se hace en Moodle y, bueno, actividades como speaking, y habrá una actividad sincrónica de speaking. Asimismo, las actividades que yo puedo programar como algún tipo de diálogo en el cual yo hago preguntas y ustedes responden. Tenemos las evaluaciones de unidad que son en la plataforma Moodle y tenemos exámenes escrito y oral finales. Cada cual tiene un porcentaje. Esto representa un 60% y esto un 40%. El trabajo de la plataforma Cambridge tiene un valor de 4 puntos. Las pruebas de unidad, 2 pruebas, tienen un valor de 4 puntos. Bueno, aquí dice evaluación presencial, pero esta vez será en línea, online. La evaluación de habilidades, un valor de 4 puntos en línea. Ya. Dice evaluación de habilidades, pero no es una prueba en sí, es una actividad corta en las cuales tienen que, bueno, demostrar que han entendido la gramática, el vocabulario. Se aplicará un examen final escrito con un valor de 4 puntos, evaluación presencial. Se aplicará un examen final oral con valor de 4 puntos mediante videoconferencia por Microsoft Teams. Ya en el examen oral, aunque aquí no se nos detalla, pero el examen oral yo considero algunos parámetros como la comprensión, comprehension, es decir, si el estudiante me entiende lo que le pregunto. El estudiante tiene que tener la habilidad de entender lo que el docente le pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, les puedo preguntar, how often do you go on vacation? Tell me about your last vacation. What's one of the things that you enjoyed on last vacation? Or what was your favorite subject when you were in school or high school? Or what was the most difficult thing as a teenager? Si el estudiante me contesta correctamente, pues tiene un puntaje correspondiente a la respuesta. Pero si les hago una pregunta de sí o no, una pregunta como la de este ejemplo, ¿do you watch movies? Si el estudiante me responde, yes, I do, el estudiante tendrá aquí un porcentaje muy bajo, quizás un 20% de la nota. Pero si el estudiante me responde,
Well, let's pretend that this is student's answer. Imaginemos que esta sea la respuesta del estudiante a una pregunta de sí o no. Do you enjoy watching movies? El estudiante no se limita a decir yes, I do, sino que el estudiante dice I enjoy action movies and documentaries. The last one I saw was about giants. It was amazing. It said that evolution theory has many inconsistencies. For example, si el estudiante me responde de esa manera, obviamente tendrá un 100% del puntaje porque me está demostrando que domina vocabulario, domina gramática, entiende lo que yo digo y entiende lo que él o ella dice. Pero si el estudiante simplemente me dice yes, no, pues una nota mínima será otorgada. El examen oral, en lo personal, lo considero como un filtro para saber quiénes tienen conocimiento para aprobar al siguiente nivel y quienes no tienen conocimiento como para repetir el nivel. Para mí el examen oral es un filtro muy, muy importante. Entonces, voy a evaluar la comprensión, voy a evaluar asimismo la pronunciación, asimismo, stress, el estrés de las palabras. Stress and rhythm, and there's spelling, rhythm. Ya, voy a asimismo evaluar la gramática. La gramática voy a evaluar asimismo el vocabulario. Vocabulary. Ya. Voy a evaluar comprensión, pronunciación, estrés y el ritmo de lo que es el habla en inglés, porque la entonación tiene que ver con preguntas principalmente. Si es una pregunta con una palabra de información como what o what time you wake up, la entonación desciende. Pero si es una pregunta de sí o no, la entonación es ascendente. Do you enjoy watching movies? La entonación es ascendente. Si el estudiante domina ese aspecto también, pues le irá bien en el parámetro de stress rhythm, intonation. Aquí tengo que poner intonation, entonación, estrés, ritmo, gramática y vocabulario. Es decir, no se limiten solamente a un vocabulario que el texto refiere. Desea enviar sugerencias, información de otras formas de vocabulario que el estudiante tiene que dominar. El texto que vamos a utilizar, ya lo tengo aquí. Bueno, el único aspecto relevante que encuentro en este texto es la buena organización. Pero si hay algo que yo puedo añadir como para mejorarlo, es la cantidad de vocabulario que se maneja es un poco limitada. Bueno, no un poco, un poquito más limitada. Hay muchas expresiones que se usan hoy en día que no están aquí. Hay bastante vocabulario que se omite y temas, de hecho, como la pronunciación y la entonación, stress and rhythm, que no se enfoca de la forma como se debería. Es por eso que en mis clases voy a hacer énfasis en la pronunciación, la entonación de los términos. Estaba sacando una lista de términos un poco antes de esta clase y como pueden ver, si ustedes ven estas letras extrañas, como alguien alguna vez me dijo, ¿y eso qué es? ¿Qué son esas letras extrañas? ¿Qué significan?
Bueno, realmente esto representa la pronunciación de las palabras. Si bien no está indicado por el texto que vamos a usar, ni incluso por el nuevo texto que están usando ahora, porque se ha cambiado a un nuevo texto más actualizado, ni siquiera por ese texto, consideran el uso del sistema alfabético internacional, IPA. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para entender la pronunciación de las palabras. ¿Por qué razón? Porque el alfabeto que vieron en el nivel 1 no es suficiente para entender la pronunciación de las palabras. Ustedes pueden cantar el alfabeto como lo hacen en la escuela o a la manera que quieran, si saben el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ya. ¿Creen que por cantar el alfabeto ya pueden entender la pronunciación de las palabras? Lo cual es totalmente incorrecto. Lo puedo mostrar. Bueno, de hecho, no con la persona que necesita mejorar el idioma, pero sí tengo muestras de lenguaje de producción de muchos estudiantes, lo cual me permite hacer un análisis macro. Entonces, tengo la idea de cuáles son los inconvenientes mayores de la pronunciación del universo de estudiantes de la Universidad Central, valga la redundancia, universidad, pero puedo entender que la mayoría intenta leer esto con las bases del español y no lo va a poder hacer, porque en inglés hay muchas letras que no suenan, letras mudas, letras largas, cortas, débiles, diptongos, sin, y eso que no me estoy refiriendo a los grupos de consonantes llamados clusters en inglés, que muchas veces confunden, puesto que aparentemente representan un sonido, pero es otro, como el sonido de la TH, theoretical. Este sonido es como la palabra thank you, thanks, o thunder, pero no es como una T como hay estudiantes que dicen trillet es thrilled, como la diferencia entre trillet y thrilled, no se parecen. O a veces dicen ashamed, es ashamed, no tiene referencia a lo que dice en español. Como esta palabra que suena como a español, sospechoso, de suspicious. Como la C no tiene el sonido de la C en el alfabeto. Por eso hay estudiantes que dicen suspicios, por suspicios. Y no está bien. Es decir, lo pueden intentar de esa manera, pero al tratar de ustedes hablar con una persona del extranjero, o si algún momento deciden hacer algún video para que todo el mundo lo vea, posiblemente los hispanohablantes sean quienes entienden si lo hacen en inglés. Hay personas que intentan hacerlo en inglés, pero al no entender la pronunciación, al no manejar una pronunciación estándar, no estoy hablando de una pronunciación correcta, entre comillas, porque no existe una pronunciación correcta, pero sí hay pronunciación estándar. Si no se apegan a una pronunciación estándar, tendrán muchísimos inconvenientes. Hoy en día está estandarizado el inglés de la India, el inglés hindú, pero muchas personas tienen inconvenientes al entender, porque más apuntan al británico y al americano. Sí, el canadiense es un poco más pausado, pero más influencia tiene el norteamericano que el canadiense, es decir, el estadounidense que el canadiense. El canadiense no es difícil, es de hecho uno de los más fáciles de entender. El inglés de Australia, por ejemplo, tiene características del inglés británico y del inglés americano. El inglés británico, pues, es el acento que las personas quieren alcanzar. En Sudáfrica, por ejemplo, se habla con acento británico, aunque tiene ciertas variaciones, pero bueno, aparentemente es igual. El tema de la pronunciación es muy vasto, muy extenso, que yo diría que es muchísimo más que la gramática. La gramática la puedo explicar completamente en media hora, toda la gramática en inglés, hablando de descifrarla, pero en la pronunciación no es así, porque no hay reglas fijas, si bien hay diagrams para entender cómo funcionan dos consonantes seguidas o dos vocales seguidas o un grupo de consonantes determinadas. No es una regla que se cumple en cada palabra, como por decir las
voy a escoger como ejemplo dos letras del alfabeto, C y H. A veces estas dos letras tienen este sonido, o tienen este sonido, o a veces tienen este sonido. Sí, la letra H, que la canta en el alfabeto, tiene tres sonidos y están juntas, como, y ch. Yo tengo la palabra, por ejemplo, la palabra mechanic. Noten que la CH tiene un sonido de, a ver, no, mechanic es acá abajo. Acá, mechanic. O esta parte. El problema con la aplicación. Lo voy a demostrar acá. Ya, la palabra es mechanic. El sonido es diferente de lo que aparenta. Ya. Mechanic. Tengo otra palabra, por ejemplo, la CH aquí suena como chef. Bueno, tengo aquí el símbolo, pero lo puedo escribir en esta aplicación. Ya este símbolo representa el sonido. Parece el de la S y la H, pero está una C y una H, pero suena chef. El de arriba, el de esta C y H, es mechanic. Como pueden ver, suena mechanic. Pueden ver que la primera vocal es débil, la segunda tiene estrés, mechanic. Ya. Ni siquiera es mechanic, pero bueno, el sonido de la consonante es muy diferente. Una palabra muy común. Con el mismo grupo de consonantes. Bachelor. Aquí se suena como una CH, acá no, acá tampoco. Entonces tengan cuidado con muchas palabras en inglés que aparentemente se leen como en el español o que el alfabeto les pueden ayudar a pronunciar, pero no será de esa manera. Tienen que prestar a mis explicaciones para entender la pronunciación. Y esto es valorado en el examen oral. Como se lee esta palabra, no es choir, ni coir, ni shoir. Esta palabra se lee choir. Choir es un coro de una iglesia, un coro, cantantes, choir, se pronuncia de esta manera. Bueno, esto lo hago para demostrar la importancia de la pronunciación, la importancia del examen oral. Como pueden ver, en un examen escrito no puedo evaluar la pronunciación, ni la entonación, ni el ritmo, ni las pausas, ni el estrés. Posiblemente pueda evaluar la gramática, pero en examen oral también puedo evaluar la gramática. Por eso tiene muchísima relevancia para mi opinión el examen oral. Bueno, había dicho que hay varios parámetros, entonces tienen que tomar en cuenta el día del examen oral lo que voy a evaluar. Y durante mis clases les voy a insistir con estas letras raras, como dijo algún estudiante por ahí. Bueno, sí son letras raras. Son las caracteres del sistema IPA, International Phonetic Alphabet. Es imprescindible para entender cómo se pronuncian las palabras. Resumiendo, la evaluación
el proceso es un 60%. La plataforma de Cambridge, 4 puntos. La evaluación de habilidades, 4 puntos. Y las pruebas son 2 puntos. El examen final, que es 40%, examen final escrito, 4 puntos. Contenido, todo el nivel, es decir, unidades 1 a las 6. Y aquí quiero hacer hincapié algo también. Yo sé que ustedes han estudiado también el nivel anterior, el nivel A11, A12, y yo sé que tienen conocimientos también de todo lo que vieron. Es decir, en el examen oral habrá de todo. Habrá adjetivos posesivos, habrá diferentes formas de pronombres. Todo lo que vieron en nivel 1 está incluido también. Es decir, no solamente se va a tomar lo de un nivel específico, sino de todo lo que han aprendido, porque es un lenguaje, es un idioma. Entonces, va a haber de los temas que ya han aprendido en niveles anteriores, asimismo, el examen oral. La entrevista aplicada al final del curso. La entrevista aplicada será de evaluador, es decir, del docente al estudiante. Habrá ciertas condiciones y requerimientos, cual voy a explicar aquí. Voy a escribirlo para que quede la constancia. Deben enviar los escaneados de su cédula de identidad actualizada, certificado de votación, certificado de votación y carnet estudiantil. Carnet estudiantil. Si alguien no tiene el carnet estudiantil, si a alguien se le extravió el carnet de votación, bueno, puede ser la cédula principalmente. Pero si tienen los 3, mejor aún. Tienen que enviar los escaneados de la cédula de identidad actualizada, certificado de votación, carnet estudiantil y asimismo, bueno, yo creo que eso puede ser pasaporte. Hay personas que no tienen cédula porque son de otro país y pueden presentar pasaporte si no tienen la cédula, el escaneado del pasaporte, o pasaporte en caso de no tener cédula por ser extranjero. Todo esto en un solo documento. Formato PDF. En formato PDF. Bien. A una carpeta. A una carpeta que habilitaré el día de mañana. La carpeta específica porque tengo, en este caso, 2 grupos para que no haya confusión. Será una carpeta para cada grupo. Tienen que enviar los escaneados de la cédula de identidad actualizada, certificado de votación, carnet estudiantil, en un solo documento formato PDF. Y habilitaré una carpeta el día de mañana para que lo puedan subir. Ahora, en el examen oral, deben tener la cámara encendida, micrófono encendido. Ya es requerimiento tener un equipo que esté funcionando óptimamente. Si el equipo tiene fallas, bueno, no será responsabilidad del evaluador y simplemente el estudiante no tendrá calificación. Tiene que tener un equipo que funcione. Por eso, yo sé, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los estudiantes prefieren tener clases
en línea, clases virtuales, entonces tienen que, asimismo, tener un equipo que esté funcionando correctamente. Para las evaluaciones de unidad y de habilidades, también se requiere tener las cámaras encendidas. También se requiere tener las cámaras encendidas para las evaluaciones de unidad y las de habilidades. Obviamente, tengo que verificar la identidad de cada uno de ustedes. No ahora. Ahora, en videoconferencia conmigo no es necesario que enciendan la cámara, porque sé que hay distracciones mientras uno está explicando. Por ahí han dado casos, ¿no? Estudiantes se ponen a criticar al otro que está así, que está vestido de esta manera, al otro. Bueno, para evitar distracciones no voy a exigir que enciendan la cámara, únicamente que tengan el micrófono encendido. Ya voy a leer esto que me he escrito acá. Voy a únicamente requerir micrófono, que estén atentos. Si alguien intenta suplantar a alguien, algún estudiante, pues, bueno, hay la probabilidad muy alta que le pueda, digamos, descubrir. Ha pasado situaciones, he tenido situaciones pasadas, en cursos pasados, el año anterior, de estudiantes que como dicen en inglés, caught them red-handed, los agarré con las manos en la masa. Es decir, descubrí que estaban suplantando a otra persona. No voy a referirme con nombres ni apellidos, pero tuve el caso de alguna vez una persona que era una señorita que estaba reemplazando a un estudiante. Y yo me di cuenta porque un nombre que tenía ahí, se lo hacía pasar como femenino, era masculino, era un nombre bíblico. Entonces le hice preguntas y repreguntas y se contradijo. Entonces le encontré que estaba suplantando al estudiante. Eso es sancionado de acuerdo al reglamento. Pero, bueno, para evitar inconvenientes, no traten de pedir a nadie que les ayude, es decir, suplanten este nivel. Porque de yo tener conocimiento, pues simplemente no le haré aprobar el nivel. Ya. No incurriré digamos, trámites de sanciones ni otro tipo de medidas porque representa una pérdida de tiempo, pero simplemente esa persona que esté siendo suplantada no podrá pasar el nivel. Ya, entonces para asegurarme de eso necesito que tengan encendidas las cámaras. Encendidas las cámaras durante el examen oral, las pruebas de unidad y la evaluación de habilidades. Respecto a la asistencia, se considera la asistencia para efectos de promoción para todos los estudiantes de la universidad. La asistencia para aprobar el nivel es 70% obligatoria. Es decir, si son 70 horas de clase, el 70% son 49 horas mínimas de clase. Hay estudiantes que por A o B motivos les toca ausentarse, pues sí, pueden pasar con 49 horas de clases. El día de hoy he tomado asistencia. Como pueden ver, son 3 horas por sesión. Y bueno, aquí no sé por qué he puesto 2, son 3. Aunque me equivoqué al tipear. Yo siempre reviso de todas maneras. Pueden ver que he tomado la asistencia. 70% es 49 horas. La comunicación con los estudiantes. Los docentes deberán comunicarse mediante correo institucional. Bueno, de hecho, Microsoft Teams está vinculado al correo institucional. La invitación a la videoconferencia les llega al correo institucional. Esa es la ventaja de Microsoft Teams. Deberá comunicarse con sus estudiantes mediante correo institucional, mismo que pueden descargarlo del CIU. Es para informar a los estudiantes del inicio de las actividades académicas. Bueno, en el caso de ustedes, tienen también grupo de trabajo en Microsoft Teams, en la plataforma Telegram
y la aplicación de WhatsApp. Bueno, el Telegram tiene la ventaja de recibir archivos y visualizar las personas que recién se unen, no así WhatsApp. Si alguien ingresa después, si alguien envió un archivo anteriormente, no lo puede visualizar, pero en Telegram tienen la ventaja de poder visualizar los archivos enviados anteriormente. Por eso escogí también la aplicación. Bueno, yo digo plataforma porque está también basado en la nube. Y pueden visualizar todos los archivos que voy a enviar. Según la programación ya se inicia el día de hoy. Según la programación de las actividades, cada profesor debe socializar esta información que estoy dando. Estos archivos, ya la videoconferencia está en Microsoft Teams. Los archivos también están en Microsoft Teams y también están en Telegram. A partir del miércoles 29 de marzo, los docentes podrán enviar código de clases. Bueno, esto lo voy a hacer más tarde, porque aún no me llegan. Bueno, tengo que revisar, de hecho, esa plataforma, de la plataforma Moodle y la plataforma de Cambridge. Ya se enviarán unos códigos para que puedan ingresar a la virtual. Ya cada profesor está en la capacidad de solventar el proceso de tanto de matrícula como el desarrollo de actividades, en Moodle. En Moodle. Hay ciertas actividades que por A o B dejan de funcionar, eso tienen que notificarme a tiempo. Les pongo un caso. Hay unas actividades de listening que al inicio, bueno, sí están funcionando, pero por A o B después ya no funcionan. Tienen que notificarme si algún audio ya no está en la nube, puesto que hay algunos docentes que tienen acceso a la nube de esta plataforma y por error borran algún archivo de audio y no se puede escuchar. Bueno, de hecho, si a alguien no se le abre el archivo, pues a nadie más se le va a abrir porque es la misma nube. Puede ser el caso que hay un estudiante que me diga, a mí no se me abrió, a mí sí se me abrió. Bueno, yo le voy a creer que sí se le abrió porque está en la nube. A que no se le abrió, posiblemente sea por problemas de configuración del browser, del sistema. Eso también tienen que tomar en cuenta. Se requiere un navegador recomendado, el cual es Mozilla, el Firefox. Mozilla Firefox. Bueno, yo no lo uso porque me jala demasiada memoria, pero ustedes lo conocen. Es más recomendado para hacer las actividades en la plataforma de Cambridge y la virtual. Las evaluaciones, a ver, ya viendo por acá, ya. Las evaluaciones de unidad se aplicarán en las fechas establecidas de acuerdo al calendario académico únicamente en la virtual. Usted no está permitido aplicar en otras aplicaciones o plataformas como Google Forms. Entonces, será a través de la virtual. Ya me voy a referir al calendario académico. Responsabilidades de los docentes. Bueno, bien, deben dar cumplimiento a lo siguiente: descargar el listado del CIU. De hecho, lo acabo de hacer. El listado que ven aquí fue descargado del CIU. Bueno, aquí se indica enviar un correo electrónico a los estudiantes cuando nos presentamos. Bueno, de hecho, lo aprovecho ahora para hacerlo. Es mejor hacerlo en videoconferencia. Y todo lo que se hace en Microsoft Teams se puede visualizar en el correo. Llega una notificación al correo. Es la ventaja de vincularlo con el correo institucional. Cada cambio, cada archivo que se sube, cada videoconferencia que se va a dictar o se ha dictado, se notifica en el correo. A la segunda semana de haber iniciado el periodo académico, volver a descargar los listados del CIU con el fin de actualizarlos. Entonces, puede que en la siguiente semana tengamos más compañeros de clase o posiblemente menos. Suele variar durante el curso, bueno, en las 2 primeras semanas.
Los estudiantes que consten en los listados como inscritos no deben rendir las evaluaciones finales oral y escrita. ¿Okay? Los estudiantes que consten en los listados como inscritos no deben rendir las evaluaciones finales escritas. Eso es en la parte del SIU, la plataforma del SIU. Bueno, aquí tienen todos estudiantes inscritos. Aquí me dice, los que consten como inscritos no deben rendir las evaluaciones. Bueno, creo que hay que cancelar algún valor. Aquí tengo un grupo de estudiantes que constan como inscritos. Si quieren rendir las pruebas, pues hay que cancelar algún valor. Pero eso lo notificará la dirección del IAI. Mantener siempre todas las medidas de bioseguridad, bueno, bla, bla, bla. Bueno, ya conocen eso. Pero no hay nada mejor que la buena alimentación y buenos hábitos. Informar oportunamente a los estudiantes acerca de las calificaciones en la plataforma de la plataforma de habilidades y examen final. Bueno, de hecho, al final, antes de pasar las notas al sistema, yo les socializo su cuadro de notas para que puedan ver el promedio, puedan ver cuánto tienen en Cambridge, en habilidades y las evaluaciones. De esa manera, pues, tendrán conocimiento de cuánto han llegado en sus calificaciones. Bueno, aquí al final se pide organizar una videoconferencia, no sé. Bueno, esto no lo suelo hacer. ¿Por qué razón? Porque yo prefiero socializar a los estudiantes sobre los promedios y el cuadro de notas de forma personal, no en videoconferencia, es decir, para que no vean el resto y el cuadro de notas que otro tiene. Es por eso que a través de Microsoft Teams, a través del chat, no de este chat general, sino del chat personal, les enviaré las calificaciones que cada uno tiene. Ahora, en esta parte de Microsoft Teams pueden ver algunas pestañas en donde dice Posts, van a ver las videoconferencias que están programadas. Después de esta, a las 10 de la mañana, tengo otro grupo y pueden acceder también directamente de la aplicación de Microsoft Teams. Ustedes van a observar con la fecha y la hora. Este es el grupo 1, este es el grupo 4. Entonces, en Microsoft Teams tienen la ventaja de poder ver las videoconferencias a realizar, pueden observar las videoconferencias grabadas y asimismo ver los archivos que se van subiendo. En la pestaña de archivos, files, pueden ver que ya está el calendario, el instructivo de la librería Studium para adquirir la licencia de la plataforma Cambridge y también los lineamientos generales. Adicionalmente voy a referirme al calendario académico. Creo que esta parte ya está expuesta. Referente al calendario académico, somos el grupo de nivel A2.1. El día de hoy tendremos, bueno, la inducción a toda esta información al curso y tendremos la primera videoconferencia. La primera videoconferencia estaremos estudiando la unidad 1. Unidad 1 es acerca de making friends. Making friends. Vamos a estudiar el presente simple y algunas formas
gramaticales de preguntas. El día de hoy empezamos con la unidad 1 que se extiende hasta el 3 de abril. Unidad 1, 29 de marzo al 3 de abril. El 4 de abril al 6 de abril tenemos la unidad 2. El 6 de abril también tenemos una evaluación de habilidades. Vamos a hacer una evaluación de la habilidad de reading. Esta evaluación es sincrónica. Esta evaluación es sincrónica. Será a través de la cámara de la videoconferencia y será en la plataforma de la virtual. El día 10 tenemos la primera evaluación en línea, unidades 1 y 2, el día 10 de abril. Seguido de eso tendremos, o puedo dejar esta evaluación al final, como sea, y tenemos el inicio de la unidad 3, que es del 10 de abril hasta el 13 de abril. Luego tenemos 14 de abril, videoconferencia, unidad 4, y evaluación de habilidades. Voy a poner en negrillas las habilidades que vamos a evaluar en esas fechas. Listening. Tenemos también el día 14, evaluación de habilidades. Empezamos con unidad 4, y unidad 4 finaliza el 18 de abril. El día 19 tenemos la evaluación de la unidad 3 y 4, en línea. Asimismo, el 19 de abril empezamos con la unidad 5. Unidad 5. El día 21 tenemos la evaluación de esta habilidad, speaking. Oportunamente les daré las indicaciones de cómo haremos esta actividad, speaking. Eso es el 21. La unidad 5 se extiende hasta el día 24. 24 de abril. El día 24. El día 25 de abril empezamos con la unidad 6 hasta el día 28. El día 28 tenemos la evaluación de la habilidad de use of language, que consiste en temas de gramática, en temas de vocabulario. Use of language. Tienen que estar en las videoconferencias para poder entender los temas y poder entender cómo hacer las pruebas de habilidades y las pruebas de unidades. Hay un feriado nacional, 1 de mayo. El día 2 de mayo tenemos el examen final escrito presencial, es decir, en las instalaciones del IAI. Es presencial. El 3 de mayo es el examen oral final. Examen oral final, 3 de mayo, por videoconferencia. Una vez más, tienen que asegurarse de que su equipo esté funcionando sin inconvenientes técnicos. Justamente en el periodo anterior, tuve más de un caso de estudiantes que me dicen, es que mi micrófono, profe, es que usted sabe que se me descompuso ahorita. Si es que tienen inconvenientes que se les desconecta o no desconecta, pues les sugiero hacer un esfuerzo y comprarse un equipo nuevo o mandar a reparar el micrófono lo antes posible y asegurarse que no les falle. Porque yo no puedo tomar el examen en otra fecha que no sea la que está aquí. Si hubo estudiantes y me dicen, pero profe, tómeme mañana, o ¿qué tal el otro día? No puedo hacerlo, porque como pueden ver es bastante la carga de trabajo de los estudiantes. Asimismo, hay otras actividades que hacer, no es únicamente sacar un premio y nada más. El examen es el día que es, no lo puedo cambiar al siguiente o quizás tomarlo antes, como ha habido estudiantes también tienen que tomarme antes porque voy a viajar. Bueno,
Por algo la dirección nos manda ese calendario para alinearnos, hacer todo lo posible de antemano para poder estar disponibles estos días de evaluaciones. Principalmente, como les dije, pueden quizás por A o B alguna razón que se escapa de sus manos. El día, por decir, 12 de abril, alguien no puede asistir, bueno, puede ver la videoconferencia, puede ver la videoconferencia, repetir el contenido y actualizarse, pero traten de los días que son de prueba de habilidades, días que son de las evaluaciones en línea o del examen o de los exámenes, no faltar, porque esas pruebas no se repiten. De hecho, lo voy a poner aquí. Las pruebas de unidad, las evaluaciones de habilidad o habilidades, los exámenes finales no se pueden repetir. No se pueden repetir. Son únicamente ese día. Este es un curso sumamente breve, curso vacacional. Entonces, solo se hace una versión de la evaluación, no se pueden repetir. Hablando de las pruebas de unidad, tanto en Cambridge como en la plataforma Moodle. Pruebas de unidad, evaluaciones de habilidades, exámenes finales no se pueden repetir. No se pueden repetir. Es un curso que toma un mes, entonces no se pueden repetir. Tenemos también el calendario, ya les di el calendario. Ahora vamos a dar lectura a un instructivo de cómo adquirir la licencia en esta librería. Ya la librería tiene por nombre Studio. Readings Living. Elija la modalidad de compra. Tienen una opción, bueno, dos opciones de locales, como la Avenida República, Plaza Mayor, Avenida República. Bueno, ahí tienen la dirección para adquirir la licencia, o la Avenida de los Cities en 938 Bélgica. El horario de atención, los días de horario de atención es 9 a 18 horas, lunes a viernes, sábado de 10 a 14 horas. Pueden realizar su consulta y pedido a través de este número de WhatsApp. Toda esa información ya la tienen en Telegram, toda esta información ya la tienen en Microsoft Teams también. Entonces, no se preocupen si no logran hacer alguna captura. Eso está subido a Microsoft Teams y a Telegram. Pueden hacerlo en esta línea de WhatsApp o la tienda en línea haciendo clic directamente por la tienda en línea. Tienen que elegir solo una modalidad de compra o el código QR. Un código QR tiene un cupón de descuento. Asimismo, bueno, se detalla aquí. Bueno, hay varios niveles. El nivel A2.1 es el texto de Touchstone 2A. Touchstone 2A. No es otro como el Touchstone 2B, que es para el nivel A2.2. Tienen que asegurar que sea este nivel. Tampoco los anteriores. Dice aquí, el precio es $20. 31 de marzo de 2023, todos los niveles. Ya se puede hacer la compra el 30 de marzo, desde el 30 de marzo, y desde el 31 todos los niveles, pero les aconsejo hacerlo lo más antes posible. Todos los niveles, a partir del 31 de marzo, pueden hacer la compra, sea en línea, sea en la tienda, o por WhatsApp. Elija correctamente la plataforma correspondiente a su nivel de inglés, ya que si activa el código no podemos aceptar devoluciones ni cambios. Si realiza el pago con transferencia de cooperativas u otros bancos diferentes al de nuestra institución, se presentan las siguientes dificultades, como la demora en la confirmación de la transferencia en
entre 24 y 48 horas. No se puede identificar el nombre del dueño de la cuenta que realiza la transferencia. Para mayor agilidad de realizar la transferencia del mismo banco. Evitar demoras y confusiones. También se detalla las cuentas de Banco Pichincha, cuenta corriente número tal, 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 a nombre de la librería Studium. Tienen los datos del RUC. El Banco Pichincha no refleja las transacciones realizadas el fin de semana ni feriados. También tienen Produbanco, cuenta Produbanco y el RUC. Para activar el Touchstone Online, acceder a este enlace. Tienen el enlace Cambridge. Tienen este enlace cambridge.org name. Okay, so this is it. This is about, esta es, perdón, la información de la librería Studium, del calendario académico y de los libros. Okay, guys, after hearing this explanation on the guidelines for the course and everything that's related, I want to know if you have questions. Después de escuchar los lineamientos y las formas de adquirir la licencia de Cambridge y el calendario, quiero saber si hay preguntas al respecto. Buenos días, profe. ¿Hasta cuándo podemos adquirir la licencia de este nivel de la 2? Muy bien. De acuerdo al calendario, lo voy a mostrar nuevamente. Si bien la licencia es para la plataforma Cambridge, la primera evaluación es el día 10 de abril. Traten de hacerlo antes del 10 de abril. Consideren también que el periodo nacional es el día 7, el 7 de abril. Antes del feriado, por favor, ya tienen que tener la licencia porque no lo podrían hacer en sábado o domingo. Tienen que hacerlo a más tardar, en mi opinión, podría ser hasta el 5 de abril, ya tener el código. Para que reciban el código el 5 de abril, tienen que ponerse en acción a más tardar el día lunes 3 de abril. Entonces, para el 5 ya tienen la clave, la licencia, entonces ya pueden organizar. No lo hagan después. A ver, otra pregunta. Sí, yo mismo. Profe, ¿y cada cuánto tiempo se van a deshabilitar las unidades? O sea, ¿cada cuánto tiempo qué tiempo tenemos para llenar cada unidad? O mientras vamos estudiando cada unidad, se va a ir cerrando. Ya. Las unidades no se van a ir cerrando, únicamente se van a abrir y cerrar las actividades que están resaltadas. Las actividades las evaluaciones de habilidades y las pruebas de unidad se van a abrir y cerrar durante las videoconferencias. Las que no están resaltadas, esas van a permanecer abiertas hasta el final. Es decir, la unidad 1, si por A o B alguien no alcanzó, puede hacerlo pues la última semana, siempre y cuando programe bien su tiempo y alcance a hacer, porque ha habido casos también de estudiantes que dejan absolutamente todo para el final y no les da el tiempo. A veces me han pedido que extienda, pero en realidad no puedo extender porque justamente yo aprovecho estos días de descanso para bajar notas y empezar a sacar promedios, y es bastante trabajo. Entonces, yo no puedo extender a más de esta fecha, 29. Es decir, de 29 de marzo a 29 de abril va a estar abierta las actividades que no están resaltadas. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Teacher, una pregunta. ¿Desde cuándo podemos hacer los trabajos de Moodle que dijo que íbamos a tener? Sí, pueden empezar a hacer ya al finalizar esta clase. Yo creo que a partir de las 3 de la tarde, pues ya podrán hacerlo. Voy a enviar vía correo
electrónico la clave de matriculación, es decir, el sitio web y la clave de matriculación para que puedan acceder. Yo aquí tengo, voy a mostrar otra vez. Este es uno de los cursos. No voy a enviar por Microsoft Teams, puesto que tengo dos grupos organizados y esos dos grupos pues, pueden confundirse de aula. Entonces, tengo aquí del paralelo 1 y el paralelo 4. Ustedes son el 4. Entonces, a ver, esto no es... Sabrina. Pero creo que... Bueno, podemos utilizar estas de acá. Y hacer lo mismo. Aquí ya tengo las actividades cargadas. Hay unas que no hay que hacer. Esas no las van a ver. Es decir, bueno, esta es la vista del docente. Si yo cambio el rol a estudiante, por ejemplo, van a ver actividades visibles. Es decir, bueno, valga la redundancia. Todas las que están visibles tienen que hacer. Si alguna actividad no aparece es porque no tienen que hacer. Obviamente las que son sincrónicas durante videoconferencia, les voy a ir ocultando. Pero las que se pueden hacer durante todo el nivel estarán visibles. Más tardar, a ver, yo creo que, a ver, terminamos a la 1. Sí, puede ser a las 2 de la tarde, pueden revisar el correo, puesto que tengo que organizar la información, resetear la clave de matriculación. Yo les voy a enviar por correo, en grupo, esta dirección URL con una clave de matriculación. Ustedes hacen clic en el enlace y les trae esta página e ingresan esa clave de matriculación y ya pueden acceder a hacer ciertas actividades. Obviamente, vamos a ir por unidades. Si abre la unidad 1, permanece abierta. Seguimos con el estudio de la unidad 2, queda abierta, igual la 1 y la 2. Seguimos, terminamos la 2. Seguimos con la unidad 3, igual permanecen abiertas las unidades anteriores, salvo las actividades sincrónicas. Entonces, pueden esperar hasta creo, las 2 de la tarde para que revisen el correo y accedan a esta plataforma con la dirección URL y la clave de matriculación. ¿Ya alguien más tiene preguntas? Sí, teacher, una pregunta. ¿Existe algún periodo de tiempo para realizar las unidades tanto de Cambridge como de Moodle? ¿O podemos realizarlas acorde a lo que vaya avanzando el curso? Sí, a ver, las actividades de aquí, ya. Conforme vamos explicando, por decir, ¿no? Hacemos hoy día la unidad 1. Pueden empezar a hacer ya la unidad 1 cuando, bueno, eh, termine el momento de la clase, ¿verdad? Es decir, terminamos hoy día a la 1 de la tarde. Les había manifestado que tienen que acceder a esta plataforma de Moodle con la clave de matriculación, pero se les voy a enviar por correo. Tengo dos grupos, hasta eso me lleva un poco de tiempo, bueno, organizar la información para enviarla, es decir, poner a uno por correo, eh, resetear la clave de matriculación, es decir, cambiarla, ¿no? Para que los estudiantes anteriores no puedan ingresar. A las 2 de la tarde del día de hoy, les voy a enviar un correo con la clave de matriculación y la dirección de la U virtual. Ahora, ¿qué tiempo va a permanecer esto abierto? Pues todo el nivel. Las unidades se van a ir abriendo conforme vamos avanzando en el estudio, pero van a quedar abiertas hasta el final del nivel. Es decir, el 29 de marzo al 29 de abril. Lo que sí no va a quedar abierto, lo que se va a abrir en días y horas específicas, son las actividades que están
resaltadas en este color, el ladrillo, en este color amarillo, esas actividades resaltadas no se podrán adelantar ni postergar, serán específicamente ese día, es decir, se abren y se cierran en ese día. El resto de las actividades, pues, permanece abierto. No sé si eso contesta a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Teacher, yo tengo una pregunta que no es tanto hacia la plataforma de Cambridge ni la de de la U virtual. Ujú. Quisiera saber, por ejemplo, en mi caso yo trabajo y a veces voy a tener que salir un poco más temprano de las clases. ¿Tengo que notificarle a usted desde ahorita o qué hago? Eso quería Digamos, en preguntar. el momento de tener que... A ver, usted dice abandonar la clase antes de la hora. Sí, o en algún caso igualmente tal vez desconectarme después de la hora. Ujú. Bueno, si va a abandonar la clase antes de la hora, me manda un mensaje por aquí, por Microsoft Teams, pero por interno, ¿no? Por interno, porque sí hay opción para enviar mensajes por interno y ahí me notifica. Ujú. ¿Y alguna otra pregunta? Ya. Sí. Y en el tema de digamos, si es que tengo alguna inasistencia y tengo justificación, igualmente se le hace llegar a usted. Bueno, únicamente en caso de estar comprometida la aprobación del nivel. Les había dicho que se puede pasar de nivel con el 70% de la asistencia, es decir, 49 horas. Se puede pasar con 49 horas sin problemas, pero si es algún caso en que esté comprometida la aprobación del nivel, sí pueden enviarme un certificado. En este caso, está justificado por razones de enfermedad. Si alguien tiene algún certificado médico, pues sí lo puede presentar. Listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Teacher, para las personas que no tenemos Telegram, ¿es necesario que lo descarguemos o no? Bueno, en Telegram les he de enviar información no únicamente académica, digamos, de lo que hemos visto en los reglamentos, de los horarios. Eh, en Telegram les voy a enviar información como resúmenes de la clase, temas clave de la clase. Y la razón por la que escogí Telegram es por la que la información permanece en una nube. Es decir, las personas nuevas que ingresan pueden ver la información enviada anteriormente. Es una aplicación tipo WhatsApp. Tienen que configurarla bien para que no se les llene mucho la memoria del teléfono. Hay unas opciones ahí para configurar y evitar que los mensajes, digamos, permanezcan en la memoria del teléfono durante mucho tiempo. Claro que si quieren volver a leer ese mensaje, ese archivo, digamos, permanece igual en la nube. Entonces, esa es la ventaja de Telegram. Ahora, es opcional, no es obligatorio. Quienes quieran tener esa información adicional pueden instalar Telegram en el celular y bueno, al final del nivel, pues ya no necesitan, pues pueden desinstalar sin problemas. Gracias, teacher. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Teacher, desde el día de mañana ya se comienzan las clases con normalidad. Bueno, de hecho, desde hoy, porque después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a empezar con la unidad 1. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, quiero una pregunta más. Ujú. La carpeta que tenemos que subir escaneado el documento de PDF, ¿va a ser en Teams o en dónde va a estar habilitada esa Sí, carpeta? esa va a ser
la nube de OneDrive. Asimismo les voy a enviar el enlace, ¿verdad? Cuando les envíe las, digamos, el enlace de la U virtual con la clave de matriculación, también les voy a enviar el enlace de la carpeta para que suban las credenciales escaneadas. Eso sí, por favor, tiene que ser actualizada, les había dicho actualizadas, a color, que no sea blanco y negro, sino a color para, bueno, es necesario, ¿no? Aunque las cédulas actualizadas parece que viene blanco y negro. Bueno, como sea, que sea el documento que se aprecie que es original. Porque les había dicho que anteriormente, bueno, no una vez, varias veces intentaron suplantar a estudiantes y bueno, no, no me beneficia, ¿no? Recibir un documento desactualizado en blanco y negro o borroso, como alguna vez a mí me mandó un súper borroso que no se podía ver con detalles. Entonces, sí, yo les voy a enviar el enlace de esa carpeta para que suban también ese documento. Gracias, profe. Muy bien. Profe, una pregunta más. Ujú. ¿Los enlaces y los documentos van a ser enviados tanto a WhatsApp como a Telegram? Ya, no voy a enviar por WhatsApp ni por Telegram porque ahí están los dos horarios juntos. Como la U virtual son, digamos, paralelos distintos, ¿no? Tengo que enviar por correo. Va a ser esto enviado por correo para que reciban únicamente las personas de ese paralelo, de ese grupo. Sí, el correo institucional. Ya, gracias. Muy bien. Quizás otra pregunta. Teacher, disculpe Profe, una consulta. Sí. continúa nomás. Gracias. En los documentos que nos pidió que le subamos escaneado, ¿le subimos en una sola hoja o en diferentes hojas? Sí, bueno, puede ser en diferentes hojas, pero en el mismo documento, en el mismo archivo. Ya, gracias. Bien. Profe, buenos días. Disculpe una pregunta. Si es que en un caso no se puede faltar a clase desde el principio, ¿se le puede escribir al WhatsApp personalmente o un mensaje a Teams personal? Faltar a clase, pero ¿por qué motivo? Por Digamos, motivos de trabajo, por decir, profe. ah, si es para justificación, me temo que no hay esa, bueno, no está tipificado en el reglamento del instituto. Únicamente se nos autoriza, claro, puede ser con un mensaje de texto o un correo electrónico, notificar que se va a faltar por este motivo, quizás un chequeo médico, un tratamiento, bueno, de esa índole. Pero si es por trabajo, eso no, realmente no está en el reglamento. No podría yo, digamos, decirle, ok, le voy a justificar porque tiene trabajo, ¿no? O me puede notificar, sí, ¿no? Para tener presente que no va a estar en la clase, pero no podría usar eso para justificar horas. A eso me refiero. ¿Y alguien más tiene preguntas? Pero nadie más tiene preguntas. Vamos a empezar con la clase. Okay, no Spanish anymore. Why do we do this? Is because I want you guys to develop your phonetic awareness. No more Spanish, only English. Okay. Okay, this is a topic at Unit 1, making friends.
As in every conversation in English, we need to use the right grammatical tense. Somehow, well, verbs, expressions, ideas can be expressed in different grammatical tenses. But these grammatical tenses differ. If we change something, let's say from present simple to present progressive or past or present perfect, well, the idea can be distorted. Let me exemplify this. What are grammar tenses for? Well, sorry about spelling. I'm not good at typing. What are grammar tenses for? Well, they are to differentiate. And they are to differentiate meaning. For example, if you say, what do you do? And what are you doing? You're asking for two different things. Yeah, you're asking for two different things. What do you do? What are you doing? They differ in meaning. Well, the first expression or the first question is to know about what? Occupation or an activity. Is to know about occupation or an activity you're doing at the moment. What do you do? What do you do? Well, the right answer is occupation. The first question is to know about occupation. The second question is to know about an activity you're doing at the moment. So what do you do and what are you doing are different. Not the same. Yeah, in Spanish, we use wrong grammatical tenses to mean certain things, but that does not mean that you can use that in English. Yeah. Have you noticed that in Spanish, we use grammar incorrectly? People say, people say this. And they respond, okay, this is grammatically incorrect. That is grammatically incorrect. Why? Because you're using a question in present. Yeah, that you answer in present continuous. Well, if you answer in present continuous, you must ask in present continuous.
If you ask in present simple, you're not referring to things you're doing at the moment. That's the idea. So, when somebody asks, what do you do? And when somebody asks, what are you doing? Well, pay attention. These are the answers. What do you do? I'm a lawyer. This is only an example. I'm a lawyer. What are you doing? I'm trying to fix this TV. Yeah. What are you doing? I'm a lawyer. What is that about? Occupation. Occupation. What are you doing? Things you're doing now. What are you doing? This is things you're doing now. I'm trying to fix this TV. What do you do? I'm a lawyer. That's about occupation, or that's about profession. Occupation and profession. That's a great idea. So what are grammar tenses for? Is to differentiate meaning. Want to be clear? Use the right grammatical tense. Okay, this is relevant. Yeah, in the context of academic language, it's really, really important. You want to be clear? Use the right grammatical tense. It's not the same when you say, okay, I go to the gym and I'm going to the gym. I go to the gym. Well, you know, this, okay, the context here, it's about frequency. It's about frequency. Because you complement, I go to the gym twice a week, for example. I go to the gym twice a week. It's about frequency. That's why you use the present simple. Yeah, this is present simple. And the other one is present continuous. I'm going to the gym. Well, this is about things you're doing now. You can say, I'm going to the gym right now. And you can say, I go to the gym twice a week. So the first is about frequency. Frequency. And the second, well, it's about things you're doing now. See that the same idea, the gym changes the meaning. It varies the meaning. That's the purpose of grammar tenses. Okay. Well, that's the point here. When we talk about making friends, we have to use the present simple tense. I have a document here with that content. I'm going to read it and explain. Oops, it's not.
Okay, how to form the present simple tense first? Let's address this from the side of structures. I'm going to explain about the structures. We have the present simple with be and the present simple with regular and irregular verbs. Okay, well, structures are the same. Let's observe the questions, negatives, and third person singular affirmative. We have the verb be and other verbs. The verb be, I refer is, are, or, I'm not, isn't, aren't. Well, this is the verb be. Is, are. I'm not, isn't, or aren't. I have a question here. Yeah, question. Yeah. Yeah, the question is, are you busy now? The answer, yes, I am. Notice that in this question, I use the verb be to ask, and I use the verb be to answer, of course. In a short answer, you can complement by saying, I'm doing a piece of homework, I'm at university, you know? Okay. And when it's negative, you reply, no, I'm not. You use the verb be plus not. You don't use other auxiliaries. You don't use other auxiliaries like with, well, regular verbs. This is the verb be. Okay. We use these auxiliaries. I mean, these forms for the verb be. What about the third person singular? Is she your new boyfriend? Or I mean, friend or boyfriend, whatever. Yes, she is. Now this is she is her, or your girlfriend, whatever. Okay. We have question, we have affirmative, and we have negative. Yep. I reply, yes, she is, or no, she isn't. I use the very same verb to make questions and negatives. Notice, you use the verb be. Okay. So during class, you don't need to turn mic only when it's time to participate. Okay, well, we have questions, affirmatives, and negatives. We use the verb be to formulate questions and make negatives. What is that? We use the verb be like, is she your new friend? And we say she isn't to make it negative as well. Of course, in affirmatives, we use the verb be, and that's it. But there are different forms that we use the verb be. We use verb be plus adjective. We use the verb be plus a noun and a prepositional phrase. Okay, same explanation here. Notice we use the verb be to formulate questions and make negatives. Now, on the other hand, with regular and irregular verbs, we use
do or does. Yeah, we use don't, doesn't. Okay, with other verbs, regular and regular, we have to use do or does for questions and don't or doesn't for negatives. Let's see an example. Okay, the question, it says, when do you have lunch? The answer, I have lunch after 3 because I leave work at that hour. Okay. Okay, in the affirmative, I only use the verb in affirmative. But when it's, let's say, question, look, I use do for the question. And when it's negative, I use don't for the negative. With other verbs, irregular, regular, I must use do in the question and don't in the negative. Now, when is the third person singular? Third person singular. What time does your friend go to university? She goes there at 9. She studies law. Actually, she doesn't study. She works full time. Notice, I use does in the question. I use doesn't in the negative. Yeah. Does for question. Yeah. And doesn't for negative. That is the idea. And when we have other structures, like not the third person singular, like the first or second person singular, we use do for question and don't for negative. That could be the first, second, singular, or it can also be the first, second, and third person plural. We use do for question and don't for negative. When do you have lunch? When do you have lunch? When do you have lunch? Yeah. I didn't have lunch because I'm on a diet. I want to lose weight. I don't have lunch. Notice. Well, this is only a brief explanation, so you can make a difference between verb to be and other verbs. What other verbs? Well, other verbs, let's talk about examples. Examples of other verbs. This is a regular verb. This is irregular. This is regular. This is irregular. This is regular. This is irregular. What else? Regular. And one more, regular. Okay. Okay, that's the point. So we have other verbs. Other verbs.
play, write, need, bring, love, run, start, gone, and so many others. So these other verbs need do or does, don't or doesn't, for questions and negatives. Yeah. Okay. Now with the verb be. Here it says, use the verb to be in the present simple with either a noun, an adjective, or a prepositional phrase. You know, I'm gonna change the color. In order to link this idea. So, noun, adjective, or prepositional phrase. Teacher is a noun. I'm a teacher. Smart is an adjective. You're smart. From is a preposition because it connects from the United States. It's a prepositional phrase. It's from the United States. These are the ways we use the verb in English. We can also use short form, a contraction with the simple present. I'm tired. I'm tired. They're from Argentina. They're from Argentina. See? So I'm contracting here. And actually, this is the way that people speak in English. People use contractions a lot. Okay? But be careful when you contract, especially with pronunciation. You say I'm, don't say im, is I'm tired. I'm tired. Yeah. This is an adjective. This is a prepositional phrase. Tired from Argentina. See that? Notice how the words highlighted have the same pronunciation. Yeah, sometimes people say this like they are, or they are. Well, make sure you read this like they're. They're. They're from Argentina. They're from Argentina. Yeah, we have interesting things in English, like these three words have the same pronunciation. They're walking their dog over there. Hey, they're walking the dog over there. They're walking their dog over there. There. They have different spellings. They don't have the same writing, huh? But the pronunciation is the same. How come? Why is that? Well, make sure that you never read according to your, let's say, Spanish background, because you're gonna get easily confused all the time. In English, we don't use, let's say, the native sound of letters like in Spanish in order to read words. Let me write this down.
Okay, this is the idea. Never use the alphabet sounds to read to read words in English. You know, it may help for a tiny group of words, but not for the majority of the language of the words. You know, think about words, as I told you before, all the words that you may think that they are the same, like the word these and the word this, hmm? Or the word, I don't know, yeah, this word here, or this one here. Let me think of another one. Yeah. Or what's another name of here? Okay. Well, if you base your pronunciation on the alphabet letters, what's the alphabet letters? Yeah, these are the alphabet letters. And so on, right? Yeah, these are the alphabet letters. All the alphabet letters you know is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Well, these letters, they have their names and a sound in the alphabet. But these letters won't help you read all the words in English. That is interesting, you know. When people say these words, for example, if they distort the meaning because of pronunciation. Yeah, they distort the meaning because of pronunciation. What do I mean by this? By changing the by changing one little sound, one meaningless sound. Let me write this word better because people say that it's meaningless. No, it's not meaningless. By changing one meaningless sound, you change the meaning of the word. I mean, you distort its meaning. Yeah. It's not the same as, you know, bat and bath. Is the sound in the alphabet? No, it's not in the alphabet, but it's where it's bath. It's not bat. Some people say bathroom. Bathroom, you know, this is maybe the room for Batman. I know, but that sounds like the room for Batman. Room for Batman? Well, this one, you know, sometimes if you laugh, it makes you confused, you know? This is nonsense. Wait. It's nonsense. But if you say bathroom, that this is the room
with a toilet and sink. Yeah. This one here, this one makes sense. It makes sense to me when you say bathroom, it makes sense. But bathroom doesn't make sense. See that, you know, when you change one meaningless, one little sound, you change the sense of the word. You distort its meaning. It's not the same to say these and this. These, this. Notice the difference? It's not the same. These, this. This is plural. And the other one is singular. See that? Now, other word that comes to my mind is this one and this one. And this one and this one. See that? Maybe this one and this one. Well, they're not the same, you know. They have different pronunciation. You read this like, if it's an adjective, I mean a verb, you say live. It's an adjective, you say live. If it's a verb, you say leave. It's a noun, you say life. And it's a plural noun, you say lives. And it's a third person singular verb, you say lives. Or the plural, you say leaves for live. I mean leave. And so on. So make sure you use the standard pronunciation. I'm saying you have to use the right pronunciation. There's no right pronunciation, but there's standard pronunciation. With a standard pronunciation, everybody can understand what you speak. Okay? With a standard pronunciation, everybody can understand. Everybody in the world, you know? Well, let's say that this one is a verb. You pronounce this as live. Live is a verb. That's a verb. It's an adjective. Well, by the abridged form. You say live. Live is the adjective. This one is a verb. And this is read as leave with the E vowel. You know, this is lax and this is tense. Lax is live, and tense is leave, and live. See that? That is live. That is live. This is live. This is leave. This is a noun. And this is read as live. Life. This is noun plural. And yeah, the noun plural, it has this pronunciation, lives, live. Lives. See that? Life, lives.
What happens in lives? What happens? So this can be the verb in the third person singular. And you read this like lives, lives, she lives there. So that is lives, is lives, and but we see leads. Well, that can be two things, you know. Leaves can be the plural of leaf, you know. Leaf is a noun, but leaves here is a verb. Again, notice that lives and leads is not the same. Okay, that is lives, leaves, but leaves is a noun, plural as well. And plural, yeah, and happens to be the the same pronunciation here. Okay, and leaf, so leaf. Okay, so if you're not careful with the pronunciation, you can be speaking nonsense. Okay, if you're careful about your pronunciation, you might be speaking nonsense. Nonsense, right? So it's not the same to say vet and bet. Bet means veterinarian. Yeah. And bet is a verb. For example, or hit. Hit means hit, but heat means that is heat and hit. Not the same, right? Bread, bread, and breed. Well, it's not the same, right? Breed. Here, sorry. I think I confused here. Yeah, I meant right here, like here, here, here. They have the same pronunciation. Here, here, and heard. This is the past. But notice, these two have the same pronunciation here and here. Here, here. Just here, here, and heard, heard.
Okay, you read this one as heard, and this one as hear. Hear, heard, hear. Even though they have the same EAR, EAR, but the pronunciation changes. Different ways to say, for example, haired, that's haired, haired, so fair, fair-haired. Well, has different meanings. Math and maths. See that? Maths and maths. Okay, if you say I'm good at math, you're saying all the thing that is not the thing you want to express. It's not what you want to express. Typical speaking mistake. I'm good at math. This is a typical speaking mistake. I'm good at math. Speaking, pronunciation mistake. What is the people saying here? I'm good at math. Let's see what a native speaker or people who don't speak Spanish understand. Let's use Google Translate, and doesn't make any sense, right? Doesn't make any sense. But if you say I'm good at math, I'm good at math, this one makes sense. See that? This one makes sense. It makes sense. Nonsense. This one is meaningful. I'm good at math. I'm good at math. Doesn't make any sense. So the point is, if you change the pronunciation of a word, you change its meaning. Now let's continue with the topic. So this chart shows the form of the verb be in the positive affirmative way. Let's say we have a contraction, which is used in a spoken form. Instead of saying I am all the time, people say I'm. Instead of saying you are, people say you're. Or instead of saying he, she, it is, people say his, she is, or it's. Likewise, when you say we are is weird, they are is there. There. So we read this one as there. Don't confuse it's with its. It's. It's, e is lax, and eats, ea, is tense. It's an apple. She eats the apple. Eats, it's. Don't change the meaning. Okay. Other example. Great example here.
Here it says the cat eats its food in the morning. Well, this one here is a possessive adjective that has the same pronunciation of its. Its and its, they have the same pronunciation. But anyways, notice that it's not the same. The E and the I. They are not the same. Not the same. Not the same. This is a tense sound, E. This is a lax sound, is it. And short, of course, it. The cat eats its food in the morning. Yep. Let's read more examples. I'm Nicole, I'm American. I'm American. Well, there's something that happens in English, and it's the point that people speak with connected speech. What is that? Well, connected speech is the way people actually speak in English. They don't speak with, let's say, too much articulation like in recordings. Yep. I'm going to copy it twice so you see that people make contractions. I am Nicole. Now people say I'm American. I'm Nicole. People say I'm Nicole. I'm American. I'm American. I'm American. What happens here? You know, 3 words spoken is one. Is one. 1, 2, 3 words. 3 words spoken is one. American. I'm American. Yeah. The native speakers don't say I am American. No, they say I'm American. I'm American. Right? As a doctor, he's very intelligent. He's very intelligent. As a doctor, he's very intelligent. She's sick today. She's unhappy. She's sick today. She's unhappy. Okay, what happens when people read this naturally? Yeah, I also want to address this point because, you know, it's not about grammar. It's not just about, yeah, subject, verb, complement. No, it's not just about that. It's about the way you say things, the way people say things. And I want to enable you, yeah, so you understand everything people say in English. Well, when we speak in connected speech, people say he's a, he is a. People say this way, he's a doc, he's a doc, he's a doctor, he's a doctor. So 1, 2, 3, 4 words becomes one word. It's a doctor, it's a doctor. Yeah. In the textbook, you might hear people saying he is a doctor. But in normal speaking, people say he's a doctor. It's a doctor. Yeah. Other people say it's a doctor. He's a doctor, period. He's very intelligent. He's very intelligent. Notice that here, I said very intelligent, turns out to be very intelligent. Very intelligent. He's very intelligent. He's a doctor, he's very intelligent. He's a doctor, he's very intelligent. See? Besides, yeah, I want to address this by inserting the dots. I mean, when we speak, we have a stress, doctor, intelligent. The doctor is very intelligent. And by the way, don't confuse very and very, you know. We have very, and we have very, and we have very. Let's check these words. Okay, well, the 2 are pronounced the same, very and very, but very is not the same, right?
Let's write a silly sentence in order to use the 3 words in context. A very, yeah, the very, very deep. Okay. Well, makes me laugh, but it may happen in English. Yeah, talking about the word very. That is very, and this one is very, and that's my emphasis. When you read this in English, you have to say very, very intelligent, not very intelligent. Yeah, because people may mispronounce by saying very, which is not the same. Okay, let's practice with this silly sentence. This silly sentence, I mean, doesn't make any sense, but it's good to practice. I bury, the bury, notice bury and bury have the same pronunciation. But this one has the V sound in there, so it sounds very, very, and bury, and bury. I buried the berry very deep, for example. Now I have here is a doctor. He's very, very intelligent, period. She's sick today. She's unhappy. She's sick today. She's unhappy. Well, let's see how this is done in connected speech. What's connected speech? It's the way people actually speak in English. Does the notebook, or I mean the textbook here, points this out? No, doesn't. That's why I'm addressing it. She's sick. It's like she's sick. She's sick today. She's unhappy. She is unhappy. She's unhappy. She's sick today. She's unhappy. Well, you try to connect the words if you want to make sense. Right. What else? And again, you have to stress the words that correspond. Not all the words are stressed. She's sick today. She's unhappy. She's unhappy. Here, I'm Nicole. I'm American. Okay? Well, it is a luxury car. It's bright red. It's a luxury car. It's bright red. Notice I use the verb to be and an adjective. Verb to be and an adjective with friends and a noun. I'm going to write this down here. Yeah. So you have the verb be plus an adjective. I have the verb be plus an adjective with friends. I have the verb be plus noun. Okay. I have be plus noun. You're late for dinner. You're late for dinner. This is be plus adjective. Be plus adjective. See how it works. Be plus adjective. They're delicious. They're sugary too. They're sugary too. Be plus adjective. Okay, one detail about the word sugary. Notice that the S here sounds like sugary. I don't say sugary or sugar. It's sugar, sugary. Okay.
This is another example of why you should not rely on the alphabet to pronounce words in English. Because the S here does not have the S sound that you see or hear in the alphabet is sh, sugar, sugary. There's sugary too. Okay. What else? Questions positive with B. Yes, no questions. Okay. We have first, the verb be form. Okay. That's the verb be. And then we have the subject. Be and subject. Yeah. We first place the verb be to make it a question, as I said. Am I? Are you? Is he? Again, don't use do. Don't use does to make questions with be. Use the verb be itself. Questions with the verb be are formed by inverting the subject and the correct form of the verb be. That's it. Inverting means we change the order. That is inverting. Affirmative statement. I'm late. Question. Am I late? Am I late? You only change the order. That's it. You don't use do, does in questions here. For example, am I late for the movie? Is it French or Swiss? Is it young or old? Is it time for dinner? Are we interested in sports? Are you guys interested in sports? Are you teachers? Are they comfortable? Okay, one particular detail here is intonation. Intonation. Why intonation? Well, intonation tells you the, if it's what do you call information or yes, no question, or perhaps you have alternatives. But late for the movie, you go up. Is it French or Swiss? French or Swiss? Is it young, old? Is it time for dinner? Notice the intonation. Are you interested in sports? Are you guys interested in sports? Are you teachers? Are they comfortable? No, the answers are simple. Yes, you are. No, you're not. Am I late for the movie? Yes, you are. No, you're not. Is he French or Swiss? He's French. He isn't Swiss. Or is he young or old? She's old. She isn't young. She's not young. Is it time for dinner? Yes, it is. No, it isn't. See that? So we have question and answer. No, but where do, does, don't, doesn't go? Where are they? Nowhere, because here, so here became this because this is about the verb to be. We're using the verb to be. That's the reason. Are we interested in sports? Yes, you are. No, you aren't. Are you guys interested in sports? Yes, we are. No, we aren't. Are you teachers? Yes, we are. No, we are not. Or we aren't. Are they comfortable? Yes, they are. No, they're not. Or no, they aren't. I can talk about stress here. Say comfortable.
just in case. Say comfortable, interested. Yeah, don't say interested, is interested, interested, comfortable. That's how we read in American English. Yeah, by the way, this word that looks like in Spanish is in English. And we read it like comfortable in American and comfortable in British, you know. So the American is comfortable. British is comfortable or comfortable. Comfortable and comfortable. Here is 4 syllables, here's 3 syllables. In British, we say 3 syllables, comfortable. American is comfortable. Are they comfortable? Yeah, they are. No, they're not. Okay, one more thing to finish the class. We have this affirmative, positive, short answers with B. Okay, so you can ask, are you? Yes, I am. Am I? Yes, you are. Is he or is she or is it? Yes, he is, she is, or it is. Are we? Yes, you are. Are you? Yes, we are. Are they? Yes, they are. Okay. You can answer yes, no questions with the verb be using a full answer or a short answer. Full answer, like, I'm Nicole. Yes, I'm Nicole. Or short answer, yes, I am. Are they hungry? Yes, they are hungry. Or yes, they are. Yes, they're hungry, or yes, they are. You cannot use a contraction with a short answer. Be careful. Every time you give a short answer, don't say yes, I'm, or yes, there. So these 2 forms are incorrect. Never contract the verb be in short answers. I mean, in affirmative answers. Never contract the verb be in short answers. Okay. And next to this is a negative answers with be. Yeah, again, the question can be, like, are you? And you respond, yes, I am. Yes, I mean, sorry, there's no, I am not. That is not here, is negative. Or am I? You respond, no, you are not. Or is he? Is he in the list? No, he is not, or he isn't. Is she in the list? No, she is not, or she isn't. Yeah. Is it in the list? No, it is not, or it isn't. Are you? Are you on the list? No, we are not. Are they? Are they on the list? No, they are not. No, they're not. So do we use the verb? I mean, do we use do or does in these examples? No, do and does.
It's only about the verb be. It's only the verb be. We don't use do and does. So to form negative answers with the verb be, we use the form above, adding no and not. Are you angry? No, I'm not angry. Is he from London? No, he's not from London. Are you students? No, we're not students. No, we're not students. Yeah, I'm giving long answers here, so you notice how the structure is. We have be plus not, and so on. We have be plus not. Is not. Are not. Be plus not. And that's so simple. So don't use don't. Don't use doesn't, simply because that's incorrect. That's incorrect here. Only use the verb to be. I think the time is over. Thank you guys for today's attendance. Tomorrow we'll have more class, so don't miss class. Be on time. Thank you.